Aquí adelante hay varias sillas desocupadas. Si quieren estar más cerca para escuchar mejor, los invito a hacerse por aquí más cerca. No estoy acostumbrado a estar así encaramado, así que me siento como lejos de ustedes. A mí me gusta estar cerquita, pero ya es como muy tarde para que no tenga que acomodar la cámara. Así que aunque esté aquí un poco lejos, quiero que estemos cerca en espíritu. El versículo de esta mañana se encuentra en Romanos 5, fue nuestra lectura bíblica. Vamos a repasarla. Romanos 5, 20 al 21. Y dice la palabra del Señor: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En el año de 1898, Daisy nació en una familia trabajadora en la ciudad de Chicago. Era la octava de 10 hijos en esa familia y el padre difícilmente podía reunir los recursos para alimentarlos a todos. Y después de un tiempo comenzó a beber y los recursos se hicieron aún más escasos. Y Daisy, que hoy en día está llegando, cuando se escribió la historia, casi llegaba a los 100 años de edad, tiembla cuando recuerda esos días. Su padre era un borracho, pero un borracho malo. Daisy se escondía en una esquina, mientras él le daba patadas a su hermanito y a su hermana a través del piso de la cocina. Y ella aprendió a odiarlo con todo su corazón. Un día el padre dijo: no quiero más a esa señora en mi casa. ¿Quién era esa señora? La mamá. La mamá. Y todos los niños se pegaron de su madre, se colgaron de su falda gritando y llorando: no te vayas, mamá. Pero el papá no se retractó. Y sosteniéndose de sus hermanitos y de sus hermanas, Daisy vio a través de la ventana de la casa cómo su madre caminó por el andén con sus hombros caídos, una maleta en sus manos, hasta que se perdió en la distancia. Algunos de los niños decidieron unirse con su madre después, otros se fueron a vivir con familiares, con tíos, con tías, pero a Daisy le tocó quedarse con su papá. Y creció con un nudo de amargura, un tumor de odio por lo que él le había hecho a la familia. Ninguno fue a la universidad. Todos se salieron de la escuela a temprana edad para trabajar, unos en un empleo, otros en el ejército. Uno por uno fueron haciendo sus vidas, mudándose a otros sitios, se casaron, iniciaron familias y todos trataron de colocar el pasado allí, muy atrás, olvidarlo. Y entonces el papá desapareció. Nadie supo a dónde se había ido y a nadie le importaba. Muchos años más tarde, para la sorpresa de todos, el padre resurgió. Salió de una alcantarilla, casi que literalmente. Borracho y frío, un día había entrado en una misión de la Iglesia de la Salvación y le dijeron: ¿tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre.
¿Quieres comer? Quiero comer. Bueno, asiste al culto, y si asistes al culto y te aguantas todo el culto, te vamos a dar una comida. Así que más por el interés de la comida que por el interés de escuchar el culto, asistió. Al final del servicio, el pastor muy cortésmente preguntó, ¿hay alguien que quiere aceptar a Jesús? Y vio que otros borrachos se pararon a aceptar a Jesús y él dijo, bueno, si me van a dar comida, lo más cortés que yo puedo hacer es pararme también y aceptar a Jesús. Así que se levantó para aceptar a Jesús y cuando hicieron la oración, se maravilló al sentir un cambio dentro de él. Los demonios que pedían bebida se acallaron repentinamente. Comenzó a estudiar la Biblia, comenzó a orar y por primera vez en su vida se sintió amado y aceptado, pero sobre todo limpio. Y entonces ahora apareció nuevamente en la vida de sus hijos. Y comenzó a buscarlos uno por uno para pedirles perdón. Y les dijo, no puedo defender lo que yo hice en el pasado. No hay excusa por lo que yo hice. Y lo peor es, no lo puedo enmendar. Ya no hay nada que yo pueda hacer para resarcirles a ustedes el daño que les hice en todos esos años. Pero estoy arrepentido, más arrepentido de lo que ustedes jamás podrán imaginar. Sus hijos, ya de edad media, 35, 40 años, inicialmente estaban muy escépticos. Algunos dudaron de su sinceridad, otros decían en cualquier momento lo veremos empinando el codo otra vez. Otros, mi papá viene a buscar platica. Pero nada de eso ocurrió. Y al pasar el tiempo, él se ganó el corazón de todos sus hijos otra vez, excepto el corazón de Daisy. Y Daisy había hecho una promesa, un voto, un juramento. Nunca más le hablaré, no a mi papá, a ese hombre. Cuando su papá volvió a aparecer, eso sacudió las entrañas de su existencia y las memorias de sus rabias y sus borracheras y sus patadas resurgieron en su mente cuando se acostaba en la noche. Es imposible que mi papá vaya a ser tan tranquilo y decir, perdónenme, y ya con eso se solucione todo. No quiero nada que ver con él. Puede ser que mi papá haya dejado de beber, pero eso no cambia lo que él hizo en el pasado. Ya no bebía más, pero el alcohol había dejado su efecto en su cuerpo. Desarrolló una cirrosis hepática y los últimos 5 años de su vida vivió con una de sus hijas, hermana de Daisy. De hecho, vivía en la misma cuadra donde vivía Daisy, a 8 casas de distancia. Y cada vez que Daisy tenía que ir a tomar el bus para ir a su trabajo, pasaba enfrente de la casa donde vivía su papá. Y cada vez que Daisy tenía que ir a la tienda a comprar, pasaba enfrente de la casa de su papá. Pero nunca entró en todos esos 5 años que él estuvo allí viviendo. Daisy no le permitió a sus hijos visitar al abuelo. Y llegando al fin de su existencia, el abuelo vio a una niña pequeña que entró a su cuarto y llorando dijo, Daisy, Daisy, al fin has venido a mí, y la recogió en sus brazos. Los otros hijos que estaban en el cuarto no tuvieron el corazón para decirle que no era Daisy. Era la nietecita, la hija de Daisy, Margarita, que se había escapado para visitar a su abuelo. Estaba alucinando con el perdón el abuelo.
Pero Daisy decidió que en toda su vida ella no iba a ser como su papá. Yo no voy a cometer los mismos errores que mi papá cometió. Así que jamás probó una gota de alcohol. Pero gobernó a su familia con la misma tiranía, pero sin alcohol. Se acostaba en el mueble de la sala y se ponía una bolsa de hielo en la cabeza, y cuando los niños comenzaban a hacer alboroto, y tuvo 6 niños hacen bastante alboroto, comenzaba a gritarles: ¡cállense que me enloquecen! ¿Por qué los tuve? ¿Quién me manda tenerlos? Ustedes son la ruina de mi existencia. Había llegado la depresión en 1930 y cada niño no era un objeto, una criatura linda más para darle amor. Cada niño era una criatura más que comía y que había que buscarle sustento. Vivían en una casita de 2 cuartos, ella y sus 6 hijos. Y a veces se sentía que estaban en un manicomio. Muchas veces por la noche reunía a sus niños, agarraba una correa y les daba todos unos fuetazos y les decía: por si acaso se portaron mal y yo no me di cuenta. Dura como el acero, Daisy nunca pedía perdón y nunca perdonaba. Su hija Margarita recuerda, una vez cuando era niña, fue donde su madre: madre, perdóname porque hice mal. Y Daisy le contestó a su hija: si estuvieses arrepentida no lo habrías hecho en primer lugar. Margarita creció y Margarita decidió: yo voy a ser diferente a mi mamá. Daisy decidió que iba a ser diferente a su papá. Margarita decidió que iba a ser diferente a su mamá. Pero la vida de Margarita tuvo sus tragedias, unas grandes y otras más pequeñas. Sus 4 hijos comenzaron a crecer, los nietos de Daisy, y cuando llegaron a la adolescencia ella comenzó a sentir que perdía el control sobre sus hijos. Ella también quería acostarse en el mueble y gritarles: ¡cállense! Ella también quería sacar el rejo y darles, solamente para que la tensión que sentía que se acumulaba dentro de ella tuviese un escape. Su hijo Miguel llegó a los 16 años en la década del 60. Le gustaba el rock, se ponía lentes grandotes, se dejó crecer el pelo, pero un día las cosas llegaron al máximo. Lo consiguió fumando marihuana. Así que lo sacó a patadas de la casa. Entonces el muchacho se fue a vivir a una comunidad de hippies. Como ya no lo podía controlar y ya no lo podía insultar en la casa, entonces decidió usar la ley y lo reportó a un juez: mira, ya en esa comuna hay un muchacho que fuma marihuana. Siguió amenazándolo. Como no fue suficiente, redactó un nuevo testamento y lo sacó, lo desheredó de su testamento. Todo lo que pudo pensar y hacer para alcanzar a su hijo lo hizo, hasta que finalmente se venció y en un espasmo de rabia le dijo: jamás te quiero volver a ver mientras yo viva. Y eso fue hace 26 años y no se han vuelto a ver desde esa vez. Durante esos 26 años el pastor de la familia trató de reconciliarlos, pero cada vez que trataba de reconciliarlos se confrontaba con el terrible poder de la falta de perdón y gracia. Y en una ocasión el pastor le preguntó a Margarita: Margarita, ¿hay algo que algo que te duela, algo que te causa remordimiento, algo de lo cual tú quieras arrepentirte, que le dijiste o le hiciste a tu hijo? Algo que quisieras recoger. Y entonces le dijo al pastor: yo no sé por qué Dios no se ha llevado a ese muchacho.
porque eso es lo que se merece por todo lo que ha hecho. La furia de Margarita descontroló al pastor. Entonces el pastor le preguntó, o sea que tú lo que quieres decir es que ojalá se muriera. Hasta el día de hoy no le contestó esa pregunta al pastor. Pasaron los años 60, Miguel salió de los 60 un poco más tranquilo, más bobito. Las drogas, el LSD, habían hecho su efecto sobre su mente, sobre su lóbulo frontal. Y ya no era el mismo muchacho despierto, capaz. Se fue a vivir a la isla de Hawái, vivió con una mujer, la dejó, probó con otra, la dejó y finalmente encontró a la señorita perfección. Le dijo al pastor, esta sí es la verdadera, esta es la única de aquí al fin de mi vida. Pero no duró. Al poco tiempo el pastor lo llamó por teléfono y los teléfonos tienen una función donde uno puede atender varias llamadas a la vez y dice, ay, un momentico que está entrando una llamadita, y uno ponía al otro en espera. Y a veces dejaba al pastor minutos enteros en espera. Perdón, pastor, es que era mi ex esposa. Estábamos solucionando algunos de los detallitos financieros del divorcio. Ah, le dice el pastor, yo no sabía que todavía entrabas en contacto con Susana. No, me dijo, usando el mismo tono que Margarita, su madre, había dicho cuando dijo, jamás quiero ver a Miguel. Habíamos estado hablando de su mamá Margarita justo antes de la interrupción. Y me pareció que Miguel reconoció en su voz el mismo tono y la misma actitud de su madre. Una cadena de eventos que iba hasta una casita ya en 1898, cuando había comenzado esa cadena de odio y no de perdón. Como un defecto espiritual en el ADN de la familia, el odio y la falta de perdón y la falta de gracia se había transmitido a través de 4 generaciones. Margarita es una mujer que es una cristiana ferviente. Estudia la Biblia todos los días. Y en una ocasión el pastor dijo, voy a estudiar la parábola del hijo pródigo con Margarita. Y entonces le dije, Margarita, ¿qué vas a hacer con la parábola del hijo pródigo? ¿Escuchas el mensaje de perdón que está en la parábola del hijo pródigo? Evidentemente Margarita había estado estudiando la parábola del hijo pródigo porque le causaba ciertas incomodidades con su teología personal. Así que le dijo al pastor sin dudar, la parábola de Lucas 15 es la tercera en una serie. Primero está la parábola de la moneda perdida, después la parábola de la oveja perdida y finalmente la del hijo pródigo. Así que el punto central de la parábola del hijo pródigo es demostrar que los seres humanos son diferentes a los objetos inanimados y a los animales, monedas y ovejas. Además, el ser humano tiene una libertad, el libre albedrío, y son responsables moralmente. En la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo regresó arrastrándose donde su papá se arrepintió. Ese fue el punto que Jesús quiso señalar. En una sola familia, el perdón no había encontrado lugar. Y por generaciones en generaciones se transmitió la falta de gracia y la falta de amor. Nuestro versículo en esta mañana dice que cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? ¿Y qué es la gracia? Gracia es cuando nos dan algo que nosotros no merecemos, pero no es algo que se da sin valor. Cuando uno da en gracia, da aquello que tiene el mayor valor posible.
Y cuando Dios dio a su Hijo para morir por nosotros, ¿qué dio? ¿De lo que le sobraba? ¿Qué dio? Todo lo dio. Por eso cuando nosotros aprendemos a vivir en la gracia de Dios, no solamente tenemos que aprender a dar, tenemos también que aprender a recibir. Pero cuando damos, no podemos dar de las migajas espirituales que quedan de nuestro corazón. ¿Qué tenemos que dar? Todo. Pero la gracia es injusta. ¿Por qué es la gracia injusta? La gracia no le cuesta nada a aquel que la recibe, pero todo al dador. La gracia de Dios no es como un abuelo bueno que es chévere con sus nietos, porque costó la vida de su hijo. Hay una ley en el universo, y esa ley puede ser cumplida a través del juicio o a través de la gracia, pero tiene que ser cumplida. La ley de Dios es inexorable. La ley de Dios, ni siquiera Dios mismo la puede violar. Las leyes de los hombres se cambian de acuerdo a las circunstancias y a la conveniencia. En Colombia no existía la reelección, ahora existe. Parecía imposible. ¿Se cambian las leyes? ¿Puede Dios cambiar sus propias leyes? Y Dios, en la ley de Dios, que es una ley de amor, la paga del pecado que es. ¿Y pudo Dios pasar por encima de esa ley? Dios mismo tuvo que venir y morir para pagar la penalidad del pecado y darnos a nosotros la libertad. De manera que la ley tenía que cumplirse por juicio o por gracia, pero tenía que ser cumplida. Y para Dios no era factible usar la gracia para sí mismo. La gracia era factible ¿para quién? Para nosotros. Así que aceptando el juicio en su ser, Jesús cumplió la ley y Dios encontró un camino para reconciliarnos a nosotros con Él. En la película del último emperador, no sé si alguno de ustedes la vieron, hace muchos años ya, cuenta la historia del último emperador de la China, que vivía una vida mágica de mucho lujo, rodeado de cientos de sirvientes. Y su hermanito le pregunta al emperadorcito, le dice, mire, cuando tú te portas mal, ¿qué pasa? Y el emperadorcito le dijo, cuando yo me porto mal, otro es castigado. Digo, ¿quieres que te dé un ejemplo? Y había un hermoso jarrón muy costoso al lado de donde ellos estaban y le dio un solo puntapié y lo tiró al piso y lo partió en miles de pedazos. Inmediatamente alguien vino con una vara y agarró al siervo encargado de cuidarlos y lo castigó duramente. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. El castigo que debía ser el nuestro, Él lo tomó. Jesús cambió el patrón. En vez de ser castigado el siervo cuando el siervo erraba, el rey recibió ese castigo. ¿Es fácil recibir el perdón y la gracia de Dios en nuestro corazón? No es fácil. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros estamos acostumbrados que para recibir algo, ¿qué tenemos que hacer? Dar algo. Es difícil para nosotros recibir sin nosotros dar. Y en la historia del cristianismo muchos han tratado de recibir la gracia y el perdón de Dios por su cuenta. En la Edad Media había un monje francés que decidió, para agradar a Dios, nunca oler la fragancia de una flor, nunca tomar agua cuando tuviese sed, nunca espantarse un zancudo que lo estuviese fastidiando, nunca mostrar disgusto cuando viese algo repugnante, nunca quejarse cuando estuviese incómodo, nunca sentarse y jamás recostarse sobre sus hombros cuando estaba orando. El gran místico San Juan de la Cruz le aconsejaba a los mortales
que mortificasen todo gozo y esperanza, y no buscasen lo que más les diera placer, sino aquello que les diera asco. San Juan de la Cruz aconsejó a sus seguidores que se debían despreciar a sí mismos y que deberíamos desear que los demás también nos despreciaran. El santo San Bernardo vivía en la belleza de los Alpes suizos, y cuando él salía, se cubría los ojos para que su ser no disfrutara de las bellezas de la naturaleza. Hoy en día quizás no somos legalistas, así como lo eran en aquellos tiempos, pero qué difícil es para nosotros aceptar el perdón de Dios. Y nosotros necesitamos aceptar el perdón antes que lo podamos dar a los demás. Jesús dijo en Mateo 5, 23 al 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dijo Jesús? Jesús no dijo, si te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano. Jesús está hablando de la persona que no se ha equivocado. Jesús está hablando de la persona que no hizo el mal. Jesús está hablando de mí cuando otro me ha hecho el mal. Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este texto es más profundo de lo que la mayoría de nosotros pensamos. La mayoría de nosotros pensamos, llegó el sábado por la noche, ay, yo no puedo recibir el sábado con algo contra mi hermano. Uriel, perdóneme, hermano, es que yo quiero recibir el sábado en paz. El domingo seguimos peleando. Otros no lo hacen todos los sábados en la tarde. Perdón, los viernes en la tarde. Otros lo hacen cada 13º sábado. Llegó la Santa Cena. Ay, Señor, me toca lavarme los pies. Y aquí en la iglesia está, en el templo está esta persona con la cual no me la llevo. Pero si no me lavo los pies, la gente va a comenzar a preguntar, hermanito, ¿tiene algún problema? O se lo van a imaginar, y qué tal que piensen que es que estoy cometiendo algún pecado secreto. No, yo no me puedo dar ese lujo. Voy a lavarme los pies, voy a reconciliarme. Y pasa el 13º sábado, ¿y qué ocurre? Nuestro corazón sigue igual. Pero Jesús está diciendo aquí que antes de poder disfrutar de la religión, antes del deber religioso, nos debe preceder el perdón. Sin perdón, todas las actividades religiosas que nosotros hagamos no tienen ningún valor delante de Dios. Cuando en nuestro corazón no hay la gracia de Dios, no hay perdón por nuestro prójimo, no puede tener valor todos los ejercicios que nosotros hagamos. Margarita era una mujer sumamente espiritual. Margarita leía su Biblia todos los días, pero ¿qué le deseaba a su hijo? Ni siquiera le deseaba la misericordia de Dios. Por eso Jesús dijo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 196. No somos perdonados porque perdonamos. ¿Cómo? No somos perdonados porque perdonamos. Entonces, ¿cómo somos perdonados? No somos perdonados porque perdonamos, sino
cómo perdonamos. Todos nosotros vivimos diciendo perdón. Pero no es el pedir perdón, es la forma como perdonamos, como nos arrepentimos, que es lo que nos da el perdón de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces hemos dicho te perdono? Pero aún mientras decimos estas palabras, nuestro corazón permanece resentido y lleno de ira. ¿Cuántas veces aún después de decir que estamos arrepentidos, que hemos perdonado, todavía queremos que la otra persona reconozca y diga, tú siempre tuviste la razón? ¿Cuántas veces quiero escuchar disculpas y perdón y quiero recibir la satisfacción de alguna alabanza, aunque sea la alabanza por ser tan perdonador? Pero el perdón de Dios es incondicional. Viene de un corazón que no exige nada para sí mismo, un corazón que está totalmente vaciado de la búsqueda del yo. Finalmente exige que yo me acerque hacia la parte herida de mi corazón, que se siente mal, que se siente lastimada y que quiere mantenerse en control y que quiere poner unas pocas condiciones entre mí y entre la persona que debo perdonar. Y es tan difícil que nosotros perdonemos. José tuvo que perdonar a sus hermanos. Y cuando José perdonó a sus hermanos, el dolor por lo que ellos le habían hecho a él no desapareció automáticamente. Cuando ustedes perdonan a alguien, el dolor por lo que esa persona les ha hecho no va a desaparecer en forma automática. Pero la carga, el peso de ser no solamente la persona que carga con ese odio, sino también de ser su juez, se retiró. El mal no se desaparece cuando yo perdono, pero lo que yo hago es entregárselo a Dios para que Él lo maneje. Pero eso involucra un riesgo. ¿Saben por qué? Porque quizás Dios no trate a ese pecador como yo quisiera que lo tratara. Y si quieren un ejemplo, pregúntenle a Jonás. Cuando Jonás se fue a Nínive a reprender a la gente de esa ciudad, no quería ir en primer lugar. Pero después de todos esos traumas que pasó, llegó a Nínive y predicó. ¿Cómo se sentirían ustedes si el Señor los mandara a predicar a una ciudad y decirles que en 3 días va a ser destruida por un gran terremoto? Y que ustedes sepan que eso va a ocurrir. ¡Qué poder tan grande sentiríamos! ¡Qué herramienta tan maravillosa para cambiar a los que se portan mal, ¿verdad? Si tuviésemos ese poder de amenazarlos y decirles, si usted sigue así, le va a pasar esto, esto y esto en 3 días. Y Jonás lo hizo. Y para su gran tristeza, ¿qué pasó con la gente de Nínive? Se arrepintieron. Ese es el mayor temor del falso cristiano. El falso cristiano le encanta estar reprendiendo y reprendiendo y que la gente no se convierta, para que reciban su merecido. Y cuando Jonás vio que la gente se arrepintió, y entonces Dios pone a Jonás a un lado, porque muchas veces el Señor nos tiene que poner a nosotros a un lado y al intervenir para poder salvar. Entonces Jonás se llenó de resentimiento al ver que Dios fue más misericordioso con la gente de Nínive que lo que él pensaba que debía ser. Nosotros tenemos que romper ese círculo de la falta de la gracia. En la familia de Daisy nadie quiso romper el círculo y a través de generaciones se ha seguido alimentando. Cuando yo no perdono, hay una palabra que
en una forma muy especial, explica el no perdonar. O cuando yo perdono, pero recuerdo. ¿Cómo se llama esa palabra? Resentimiento. ¿Ustedes han analizado la palabra resentimiento? ¿Qué significa? Aquí en Colombia se usa mucho el re en ciertas regiones. La gente dice, ay, eso es mucho lo rejado. ¿Qué significa resentimiento? La palabra es sentir, ¿verdad? Sentimiento. ¿Y qué significa re? Doble, ¿verdad? Quiere decir que aquel sentimiento, ¿qué hago con él? Lo recuerdo y lo repito y lo resiento y lo resiento y lo vuelvo a sentir, y eso se llama resentimiento. Es un ciclo que pasa una y otra vez, y cada vez que se me va cicatrizando la herida, hago como el niño cuando se ve la carachita. ¿Qué hace? Se la arranca para que pueda seguir sintiendo la herida y no olvidarla. Martín Lutero escribió, no sé si bajo la inspiración, pero me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Y Martín Lutero escribió, imagínense todas las peleas que Adán y Eva tuvieron en los 900 años de su existencia. Gracias a Dios que hoy en día no pasamos de los 80. Imagínense ustedes, 900 años uno peleando, 900 años sin perdonarse, 900 años sin gracia, 900 años en pecado. Y entonces Martín Lutero dijo, piensen en todas las peleas que Adán y Eva debieron haber tenido en sus 900 años. Eva comenzaba diciendo, por culpa tuya que te comiste la manzana. Y Adán le contestaba, sí, ¿y quién fue y la agarró del árbol? Cuando nosotros no perdonamos, nos encarcelamos en el pasado y no permitimos que abramos el potencial para el cambio en nuestra vida. Y quiero compartir una historia con ustedes para que ustedes comprendan lo que significa perdonar. Cuando yo no perdono, le entrego el control a mi enemigo y me condeno a sufrir las consecuencias del mal. No perdonamos porque sea una ley que Dios nos diga que hay que perdonar. El principio más importante en el perdón es el efecto que tiene en nuestro propio corazón. A veces la única persona que es sanada por el perdón soy yo. Quizás aquel a quien le pedí perdón no me perdonó, pero yo que lo perdoné, soy el primero que soy sanado. Soy el que recibo el beneficio del perdón. Rebeca era la esposa de un pastor muy prominente, muy importante, pero aparentemente su esposo tenía un lado oscuro, desconocido para ella y desconocido para los miembros de la iglesia. Le gustaba la pornografía al pastor, y en sus viajes a otras ciudades tenía otras mujeres. Ella se dio cuenta. Él venía y le pedía perdón. Perdóname, mi amor, no lo vuelvo a hacer. Otras veces no le pedía perdón. Y pasó el tiempo hasta que finalmente la dejó del todo. Y se fue a vivir con Juliana. Para Rebeca fue tan doloroso. Porque como una esposa de pastor esto fue una gran humillación. Algunos miembros de la iglesia dijeron, si tu esposo busca otras mujeres, quizás tú hayas tenido la culpa. Quizás no cumplías tus deberes matrimoniales como debe ser. Así que no volvió a la iglesia. No podía confiar en nadie, pero tenía que seguirse viendo con su marido. Porque tenían niños y él quería visitarlos.
así que tenía que aguantarse. Y Rebeca comenzó a sentir que a menos que perdonase a su antiguo esposo, ese tumor, ese cáncer de la venganza, iba a ser una enfermedad hereditaria que le iba a pasar a sus hijos. Comenzó a orar. Primero sus oraciones se parecían a los salmos de David, donde pide: Señor, dame venganza de mis enemigos. Señor, que ese hombre le dé un SIDA. Dale lo que se merece. Entonces finalmente ya no oró: Señor, dale SIDA a ese hombre, sino: Señor, dale lo que tú piensas que él se merece. Entonces finalmente le entregó todo al Señor y dijo: Señor, ayúdame a perdonarlo. Así que una noche Rebeca, en una voz temblorosa, llamó a su ex esposo y le dijo: te estoy llamando para decirte que te perdono por lo que me hiciste. Y perdona a tu nueva mujer. A él le dio fue risa. Yo no he hecho nada malo, le dijo. Aunque no aceptó su perdón, eso ayudó a Rebeca a disipar, a dejar, a abandonar esos sentimientos de amargura que siempre la acompañaban. Pasó el tiempo, pasaron unos años y una noche Rebeca recibió una llamada telefónica. Era Juliana, aquella mujer que le había robado a su esposo. Había estado asistiendo a una conferencia ministerial. Este hombre siguió trabajando como pastor. Y él se había ido del hotel para dar una caminada. Y pasaron las horas y no regresaba al cuarto del hotel. Y cuando comenzó a buscar al esposo, la policía le dio la respuesta. Estaba preso porque lo encontraron en la calle con una prostituta. Y Juliana le lloraba en el teléfono a Rebeca: nunca te creí, yo pensaba que todo eso era mentira. Ahora me siento tan avergonzada, tan culpable y tan lastimada. Nadie en la tierra me puede comprender. Y entonces en mi desesperación recordé la noche cuando tú llamaste para decir que nos perdonabas. Y entonces pensé: quizás ella me pueda comprender ahora. ¿Puedo ir a hablar contigo? Así que Rebeca sacó valor de donde no lo tenía e invitó a Juliana esa misma tarde. Lloraron juntas, compartieron su vida juntas y oraron juntas. Y esa noche Juliana le entregó su corazón al Señor y hoy en día es una cristiana. ¿Tenemos nosotros a alguien que no hemos perdonado en nuestra vida? A veces nosotros se nos hace fácil perdonar a otro, pero no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Ustedes pueden haber perdonado a la gente en una forma abstracta. Cuando Juliana llamó a su esposo para pedirle perdón, lo hizo en realidad, pero todavía era algo abstracto. Porque una cosa es pedirle perdón a alguien solamente de palabras, pero ese no es el perdón de Dios. Y quiero que miremos lo que significa el perdón de Dios. Recuerdo en una ocasión cuando yo era niño, mi hermano y yo teníamos unos amiguitos que vivían cerca de la casa y nos encantaba ir a jugar con ellos. Nosotros dos colombianitos y ellos dos americanitos. Nosotros dos negritos y ellos dos monitos. Y detrás de la casa de ellos había pasado un caterpillar y había levantado un poco de tierra. Y entonces era sabroso, había llovido a hacer terrones. Y dijimos: vamos a jugar a la guerra. Y entonces nos hicimos dos bandos y nos agarramos a terronazo limpio. La mamá de los monitos no le pareció muy bonita nuestra actividad. Y esa señora salió enfurecida y nos regañó y nosotros salimos corriendo por el bosque hasta que llegamos a la casa. Ese fin de semana salimos, ese fin de semana fuimos a Wildwood. ¿Recuerdas, Tito?
Mi mamá nos llevó al seminario médico, como ustedes están aquí, y allá en el seminario médico estábamos un poco aburridos escuchando todas esas clases de salud mental, etcétera, cosas que uno como niño no comprende. Y el sábado cuando estábamos caminando, se me ocurrió decirle a mi mamá, ay mamá, ¿sabe? El viernes antes de venirnos nos agarramos a terrones con los muchachitos y la mamá se puso bravísima, ¿cómo le parece? Y mi mamá me dice, ustedes hicieron muy mal y me dañó todo el viaje. Cuando usted llegue, que fue lo peor, tiene que ir a pedirle perdón a esa señora. Ay, yo no quería pedirle perdón a esa señora. Así que, pero mi conciencia era una conciencia muy frágil, por decirlo así, o muy susceptible. Así que todo ese fin de semana lo pasé atormentado, pensando en que tenía que pedirle perdón a esta señora. Y tan pronto llegué, agarré el teléfono, llamé y no había nadie. ¡Ay, qué alegría! Pero la conciencia no me dejó tranquilo, así que volví a llamar y contestó la señora. Entonces le dije, mire señora, yo la estoy llamando para pedirle perdón por lo que pasó el viernes. Sí, es que ustedes, ¿cómo se les ocurre agarrar de terrones a mis niños? Que... ¡ay! No la volví, la dejé que hablar hasta que habló y colgué el teléfono. Entonces le dije a mi mamá, ya le pedí perdón. ¿Ustedes piensan que de verdad le pedí perdón? Cuando Rebeca le dijo a su esposo y lo llamó y le dijo, te perdono, el perdón no era completo. Y yo quiero que ustedes en este momento piensen en una persona en sus vidas que ustedes todavía no han perdonado. Piensen en una persona en sus vidas que no han perdonado. Y saben, no es porque ustedes le hayan dicho a esa persona te perdono, es por la actitud que ustedes tienen a esa persona. Hay personas que cuando agarramos el teléfono y sabemos que es fulanito, ¿qué sentimos? Usted no ha perdonado a esa persona. Y mientras usted no perdone, el cáncer de la desgracia va a crecer en su vida y usted lo va a transmitir a todas las generaciones y a la gente que lo rodea. La persona que no ha aprendido a perdonar es una persona que los demás se le acercan por lástima, pero no por amor. Porque esa persona mantiene a la defensiva, porque no ha aprendido a perdonar. Hay alguien en nuestra vida, un hijo, un padre, un familiar, un compañero. Quizás yo no me he perdonado a mí mismo, porque no he tenido la fe para creer que Dios me perdona. Rebeca describió el perdón no en lo abstracto, pero en el terreno real, arrodillada con aquella mujer que le había quitado a su esposo, allí orando por ella. Por mucho tiempo, dijo Rebeca, me sentí como una tonta por haber perdonado a mi esposo. Nosotros a veces pensamos que si perdonamos le estamos dando la razón al otro. Es que se portó bien mal, es que nos hizo sufrir. Daisy pensaba en todo lo que su padre le había hecho sufrir y decía, no merece mi perdón. Porque si yo lo perdono, le estoy diciendo, lo que tú hiciste no fue tan malo. ¿Hubo algún beneficio en la vida de Daisy por no perdonar? Hoy en día su nieto está recibiendo los frutos de la falta del perdón. Pero esa noche me di cuenta cuán hermoso era el fruto del perdón. El perdón tiene frutos, el perdón verdadero. Cuando yo perdono a alguien en verdad, eso se va a demostrar en frutos verdaderos. Hace un tiempo en Estados Unidos ocurrió una terrible tragedia. Un hombre asesinó a una niña de 6 años y fue condenado a muerte. Y hubo una sola persona que lo visitó en la cárcel. ¿Y saben ustedes quién era? La niña no tenía mamá. El papá de esa niña. Y visitó a este hombre hasta que él entregó su corazón al Señor. Eso es lo que se llama perdón, pero no en lo abstracto, en la realidad.
Y no pensemos nosotros en que el perdón que los demás nos deben a nosotros. Yo fui maltratado, yo fui esto, yo fui lo otro, y a mí nadie me ha pedido perdón por todo lo que me hicieron. No, es perdonar a aquellos que nos hicieron todo eso. Porque mientras usted no perdone, usted va a cargar en su corazón una amargura que va a transmitir a todas las generaciones. Y lo peor es que esa amargura le va a destruir su vida. Nunca va a ser feliz. Nunca va a poder aprender a apreciar el verdadero amor, porque el odio y la falta de gracia no nos permiten a nosotros disfrutar del amor de Dios y del amor de nuestro prójimo. Ahora llegó el turno para que Rebeca le enseñara a Juliana cómo vencer el odio y los deseos de venganza y de culpabilidad que ella sentía. No podemos perdonar en una forma abstracta. El perdón tiene que ser real, tiene que ser manifestado en un acto hacia los demás. La mayoría de las veces es más fácil perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos. Y el verdadero perdón no solamente es para los demás, es para nosotros. Y si nosotros no hemos podido perdonarnos o no hemos podido perdonar a alguien, yo quiero darles en esta mañana un secreto, que no es tan secreto, que quizás ustedes conozcan, para que puedan vencer. ¿Quién es el acusador nuestro? Y la Biblia tiene un hermoso ejemplo en el libro de Zacarías, ¿verdad? Donde Satanás viene y acusa. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Ustedes recuerdan ese pasaje de la Biblia. Cada vez que nosotros sentimos sentimientos de culpa por algo que nos hemos arrepentido y nos hemos apartado, yo no estoy hablando aquí de sentimientos de culpa por un pecado que cada rato lo vuelva a cometer. No estoy hablando aquí de algo que yo sé que no debo hacer y lo sigo haciendo, a sabiendas. Por supuesto que me tengo que sentir culpable y gracias a Dios que me siento culpable, porque si no, me destruiría del todo. Imagínese la persona que le guste dañar su cuerpo a través de cualquier vicio y cada vez que lo haga sientes un inmenso placer y sienta lo que hiciste fue lo mejor del mundo. ¿Cómo estaría la humanidad hoy en día? Vamos en ese camino. El Espíritu el Señor nos dice que el Espíritu Santo está siendo ¿qué? Retirado de esta tierra. ¿Y a través de dónde actúa el Espíritu Santo? De la conciencia. Así que en la medida que el Espíritu Santo se retire, ¿qué va a ocurrir con la conciencia del hombre? Cada vez lo va a acusar menos del mal que está cometiendo. ¿Quién nos acusa y quién nos hace sentir culpables? ¿Quién hace que el resentimiento sea una realidad en nuestra vida? El enemigo, Satanás. ¿Y saben ustedes lo saben, Satanás puede o no puede leer nuestros pensamientos? No puede leer nuestros pensamientos. Por eso cuando Satanás se acerca a nosotros y nos llena de sentimientos de culpa y nos dice, tú no sirves, acuérdate lo que hiciste, tú no sirves, todavía están las consecuencias de los actos malos que hiciste en el pasado, tú no sirves, no eres digno delante de Dios, nunca podrás recuperar todo lo que perdiste. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar en voz alta. ¿Por qué? Porque Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Y cuando nosotros queremos que Él se aleje de nosotros, tenemos que reprenderlo. ¿Cómo? De forma que Él escuche. Cuando Jesús estaba en el desierto, y Satanás llegó y lo tentó, ¿cómo le respondió Satanás a Jesús? ¿Se fue por allá a una esquina a orar escondida? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Le digo, no tentarás al Señor tu Dios. Le citó la Biblia. Lo confrontó ¿cómo? Con la palabra, verbalmente.
Y si ustedes confían que Jesús, que Dios los ha perdonado, eso no quiere decir que el enemigo los va a dejar en paz y va a dejar de estarlos culpando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Decirle, Jesús, esta es la oración que debemos orar en esos momentos. Jesús me perdonó. Soy tan valioso que Él dio su vida por mí. Me ha justificado y ahora soy suyo. Todas mis culpas descansan en Él. ¿Y Satanás qué va a hacer? Se va a apartar de nosotros. Porque si Jesús tomó nuestro lugar, si Jesús dio su gracia por nosotros, nada puede ser el enemigo por condenarnos. ¿Hay alguien en nuestra vida que necesitamos perdonar en esta mañana? ¿Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros tenemos personas en nuestro pasado que nos han herido? Y que nos han herido de una forma profunda, que quizás han dañado nuestro futuro, que quizás han sido instrumentos para nuestra infelicidad, que aún hoy estamos cosechando las consecuencias de los males que ellos nos hicieron en el pasado. Quizás la mayoría de nosotros tiene esa experiencia, pero tenemos que perdonar. Y saben que a veces nosotros no podemos expresarle el perdón a la persona que nos hizo el mal, porque la distancia geográfica o la muerte o tantas otras circunstancias nos pueden impedir hacer el perdón abstracto una realidad. ¿Cuántos de ustedes viven solos, como ermitaños? No veo ninguna mano levantada. Quiere decir que alrededor de cada uno de nosotros hay personas. Y ese perdón que ustedes le dan en forma abstracta a aquella persona que no se lo pueden dar en forma real, ustedes tienen el deber de manifestarlo con quién, con las personas que lo rodean. Quizás yo no pude perdonar a alguien que me hizo daño, lo perdoné en mi corazón, pero nunca lo tuve allí para hacerle el bien. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Hacerle el bien a quién? Quizás a la persona que está sustituyendo a esa persona. Quizás la persona que me hizo el mal fue mi madre y no la tengo aquí para poderla perdonar. Pero ¿a quién tengo a mi lado? A alguien voy a tener a mi lado. Y en esa persona yo puedo derramar la gracia del perdón. Y si no lo he hecho, quiere decir que todavía dentro de mí ¿qué hay? Ese cáncer de la falta de la gracia que me va a terminar destruyendo. Solo el perdón real y activo puede cumplir el requisito de Jesús. Si tienes algo contra tu hermano, otro hermano algo contra ti, ve y reconcíliate. Pero a veces no nos podemos reconciliar. Entonces, ¿cómo nos reconciliamos? Como Jesús lo dijo, cuando lo haces a cualquiera de estos, mis pequeñitos. Y terminemos con esta cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 195. Nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. ¿Cuánto? Todo. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. ¿Qué hizo la gracia en el pacto? Ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué hizo la gracia? En primer lugar, ordenó nuestra adopción. Dios hizo la ley, hizo el paso jurídico. Yo voy a adoptar a todos estos hijos. Después de eso, después de adoptarnos, nos redime. Yo puedo adoptar a alguien, pero difícilmente lo puedo redimir. Pero Dios nos adopta y ¿qué hace? Nos redime. ¿Y después qué hace?
nos regenera, nos transforma y después nos exalta a ser coherederos con Cristo. Y después nos llama a revelar esta gracia a los demás que nos rodean. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana entregarle toda la amargura de su corazón a Jesús? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos en esta mañana aprender a perdonar? No solo en forma abstracta, sino en forma real. Que el perdón se transforme en ¿qué? En un hecho. El perdón es igual que el amor. Los dos van juntos. No puedo amar si no perdono. Y cuando yo le digo a alguien, te quiero mucho, te amo, el amor es algo que se hace. El amor se demuestra ¿cómo? En hechos. Y el perdón también se demuestra en hechos. No es solamente una palabra, perdóname, te perdono. Es como Rebeca recibió a aquella mujer que le había quitado a su esposo, la recibió en su casa, oró con ella. ¿Y qué hizo? Fue el instrumento para revelarle la gracia. Que esa sea nuestra realidad en cada una de nuestras vidas. Y ustedes van a experimentar una paz, van a experimentar un gozo y su vida religiosa, su vida espiritual va a tener un giro dramático. Porque Jesús puso como condición, Dios puso como condición en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Y es una sentencia. Quiere decir que si yo no perdono, tampoco podré recibir el perdón de Dios. Vamos a colocarnos en rodillas para tener una oración. Oremos. Nuestro querido y amante Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias por tu infinita gracia, que derramaste por nosotros en la cruz del Calvario, al ofrecer a tu Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aún antes de nacer, ya habías hecho provisión por los errores, las fallas y los pecados que íbamos a cometer hoy en día. Gracias, Señor, por ese perdón tan amplio y profundo. Permite, Señor, que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Danos la paz y la seguridad de que tú nos has perdonado. Y danos el don de poder perdonar, no en lo abstracto, sino en la realidad. Permite, Señor, que podamos ejercer el perdón hacia aquellas personas que nos rodean. En primer lugar, en nuestro círculo familiar, en aquellas personas que nos aman, que se preocupan por nosotros, que han hecho lo mejor, Señor. Permite que el perdón pueda ser una realidad, que no haya amargura en nuestro corazón, que no haya resentimiento, que no haya en nuestro corazón ninguna dureza o indiferencia, que podamos aprender a vivir aquí como tú quieres que vivamos contigo a través de la eternidad. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús y rogándote el perdón de nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse.